Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En esta oportunidad compartiremos la asignatura de español. Mi nombre es Marta Espinosa Rodríguez. La guía número 1 es una guía de repaso. Trataremos 3 grandes temas e importantes para el desarrollo de la asignatura de este año, como son el proceso lector, las categorías gramaticales y la oración. Vamos a leer esta frase y a reflexionar sobre ella. Leer no es pasar la vista por la línea y saltar de una palabra. Para leer necesitamos un proceso. En esta oportunidad tenemos 6 aspectos que debemos tener en cuenta en este proceso o pasos. La percepción es todo aquello que usted tiene que observar para poder empezar a comprender el texto. Por ejemplo, un subrayado, un esquema, un glosario, los datos del autor, fechas, la extensión del texto, el tipo de letra, en fin, todo lo que pueda observar. El paso 2 es la predicción. En este paso, a partir del título o de otras partes del texto, usted puede verificar después si realmente la predicción que usted tenía sobre el contenido del texto es real o no. La decodificación. En este paso revelamos o develamos los códigos. ¿Qué son los códigos? Las palabras que están en el texto. Aquí nos podemos ayudar de un diccionario si desconocemos las palabras. Las inferencias son preguntas que yo hago cada vez que voy pregunto y respondo. Estas pueden ser anafóricas, catafóricas o exofóricas. Por ejemplo, aquel joven sentado en su desierta buhardilla. Si vamos a hacer una inferencia anafórica, recuerden que el ejemplo es aquel joven sentado en su desierta buhardilla. Si queremos preguntar quién estaba sentado en la desierta buhardilla, nos tenemos que retroceder para responder a aquel joven. Esta es una inferencia anafórica. Pero si yo preguntara ¿en dónde estaba sentado? Yo tengo que avanzar para buscar la respuesta. En este caso sería en su desierta buhardilla. La inferencia sería catafórica. Y por último, si yo me preguntara ¿qué es buhardilla? Como no lo encuentro en el texto, yo debo irlo a buscar fuera del texto, ya sea en Google, en un diccionario, una persona adulta que me lo diga. En este caso, la inferencia es exofórica. El penúltimo paso del proceso es cuando yo doy cuenta del texto que he leído en un resumen. Este resumen puede hacerlo de diversas formas, en un mapa conceptual, en un párrafo, en una línea de tiempo, etc. Y por último, escribir. Aquí usted puede reescribir el texto con un texto de su interpretación, de su libre inspiración,
e imaginación, y también puede opinar sobre el texto, haciendo otro texto de opinión. En fin, que usted pueda dar cuenta del texto, pero ya con su autoría, no un resumen. Recordemos que los tipos de texto pueden ser narrativos, expositivos o argumentativos, que son las opciones que ustedes tienen en la primera. Tenemos que recordar que narrar es contar. En la exposición se da una información y en el aspecto argumentativo o en el texto argumentativo se opina. Entonces miremos a ver en el texto que leímos cuál de esos tres propósitos se dan en el texto. Para las actividades de refuerzo hay unas preguntas. En la pregunta 3 hay que entender qué dice. La información que no se integra, es decir, la información que no está plasmada en el texto de estas tres opciones A, B y C. La pregunta número 4 dice, al finalizar la lectura de un texto te piden que representemos la información de forma visible. Tenemos que prestar mucha atención a la palabra visible. ¿Cuál de estas tres opciones de textos que encontramos aquí es más visible? Repasemos todos los contenidos sobre la oración, cómo es que, cuántas partes tiene, cómo se identifica el sujeto. Recordemos que para identificar el sujeto, lo primero que tenemos que mirar es el verbo, porque el verbo tiene las características del sujeto, es decir, si está en singular o en plural. Por ejemplo, los niños compran helado. Compran está en plural, por lo tanto, el sujeto debe estar en plural, en este caso serían los niños. Pero también recordemos que hacemos una pregunta de acuerdo con el número. La pregunta es, ¿quiénes compran helado? Los niños.